tiempo, Dios Todopoderoso, terminado, Dios Todopoderoso, para buscar tu rostro, para interceder delante de tu presencia, los unos por los otros, y presentar, Padre Celestial, delante de ti cada una de las peticiones de nuestros hermanos, oh Dios, y familiares que han traído al muro de oración, Dios Todopoderoso. Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso, que extiendas tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre cada uno de ellos, concediéndole, oh Dios Todopoderoso, las peticiones, oh Dios Todopoderoso, hechas delante de ti conforme a tus planes y tu voluntad, Dios. A todos aquellos que están pasando por quebrantos de salud, Dios Todopoderoso, te suplicamos que extiendas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos y los sanes, oh Dios Todopoderoso. Que extiendas tu mano restauradora sobre sus vidas, Dios, que sea supliendo a cada una de las necesidades que padecemos y que tenemos, Dios, todos los que hacemos parte de tu pueblo, Dios Todopoderoso, supliéndonos conforme a tus riquezas en gloria y derramando más y más de tu rúa, Jacob, sobre nuestras vidas, para que podamos comprender y entender tu palabra, Dios Todopoderoso, y lo más importante, Padre Celestial, que podamos vivir conforme a tu palabra, haciendo tu voluntad, Dios Todopoderoso. Ayúdanos cada día más y más, Dios Todopoderoso, para que cada día, Dios, podamos caminar en tu palabra, obrando conforme a tus planes y haciendo tu voluntad, Dios. Háblanos en esta mañana a través de tu palabra y glorifícate, Padre, en medio de nosotros para la gloria de tu nombre, el nombre que has dado a los hombres, Yeshua, Hamashiach. Amén. Bien, mis amados, en esta mañana vamos a compartir aquí. Ok, entonces empecemos aquí con el tema. Bien, esta semana estamos trabajando y estudiando la parasha número 37, que es la Lelejá, y en su defecto la Haftará y la Besorá. Entonces, en su momento, cada uno de los hermanos que les tocó compartir la temática nos estuvieron hablando acerca de esto, y hoy vamos a estar profundizando en todo esto para que el Todopoderoso nos dé sabiduría. Entonces, Leleja traduce al español envía de parte tuya o envía de tu cuenta, haciendo referencia a que cuando el pueblo estaba en vísperas de entrar a poseer la tierra, el pueblo se acerca a Moisés y le dice, enviemos a gente, a unas personas, a que vayan, exploren la tierra y nos traigan un reporte para verificar si lo que Dios nos dijo de la tierra es así. El Todopoderoso le había prometido a Abraham que la tierra que él estaba viendo delante de él se la daría a él y a su descendencia. El Padre mantuvo fiel su promesa y se la ratificó a Isaac, a Jacob y a su descendencia. Y ahora que estaba todo el pueblo en la frontera ya listo para cruzar a la tierra, el Todopoderoso le ratificó a Moisés, esta es la tierra que yo te voy a entregar a mi pueblo. Moisés, pues, le pareció bien lo que el pueblo le sugiere. Cuando Moisés le presenta esta petición a Dios, Dios le dice, no, yo no te he dicho que mandes, sino yo te he dicho que vayas a poseer la tierra porque es una tierra de bendición que fluye leche y miel. Pero si tú quieres enviar de tu parte, pues envía de tu parte. Envía de parte tuya a esta gente. Escoge entonces un líder o una persona o a uno de los cabezas de familia de cada tribu y envíalos. Y seleccionaron 12 hombres, los cuales fueron enviados a la tierra, la exploraron, hicieron un tour, hicieron una inspección de toda la tierra y trajeron evidencias de que sí era una tierra que fluía con leche y miel, que tenía mucha provisión, de que había muchos frutos, y empiezan a dar su reporte. 10 de ellos
producen en el pueblo un desfallecimiento, una incredulidad, y esto hace que el Eterno se enfurezca contra el pueblo, pero dos de ellos mantuvieron la fe en las promesas del Todopoderoso, mantuvieron la mirada en lo que Dios le había dicho y impulsaron al pueblo para que entraran a poseer la tierra. Pero pudo más el reporte de los 10, que hizo que todo el pueblo desfalleciese, cayera en rostro lamentándose porque le dieron un reporte incorrecto, tuvieron una perspectiva incorrecta de lo que el Padre Celestial le había prometido al pueblo. Entonces, en la introducción, vamos a leer acá, en este estudio podemos ver cómo el pueblo pasa por un proceso de incredulidad cuando solicitan a Moisés que le envíe espías a recorrer la tierra que el Padre le había entregado diciendo que les daría, y que era una tierra que fluía leche y miel. Al igual en la época de Jesús, sus hermanos, los líderes religiosos y parte del pueblo también tenían dudas acerca de Yeshua. Tenían esa incertidumbre, si será el Mesías, si no será, o estaban con eso. No lo reconocían como el Mesías, y este estudio nos muestra de una manera bien impactante la naturaleza de Yeshua y cómo él cumple los tiempos señalados que el Padre había determinado en su voluntad. Entonces vemos de que Yeshua estaba en medio de el pueblo, cumpliendo la Torá, cumpliendo los tiempos designados por el Padre Celestial, y él estaba haciendo la voluntad del Todopoderoso, y era traer salvación a su pueblo, era traer de regreso al pueblo a la obediencia de la Torá, y esto chocaba directamente con las doctrinas y con todo el sistema religioso de su época. Entonces, en esto nos lleva a que entremos a estudiar la Besorá, que hoy nos habla en el capítulo 7 del libro del Evangelio de Juan y parte del capítulo 8, y empieza diciendo así en Juan capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Aquí es muy importante porque el texto empieza diciendo: después de estas cosas. ¿De qué cosa estaba hablando Jesús? Si nos retrocedemos un poquito, en el capítulo 6, Jesús había hecho una obra maravillosa, que él había sanado un hombre, ahí habían pasado todo, había sanado un hombre en el pozo del enviado, que tenía 38 años de estar paralítico en Shabbat. Después alimenta a los 5,000 en la montaña donde él estaba con sus discípulos. Duraron muchos días allí, 3 días, le da comida, los manda al pueblo, y la gente, al ver todo esto de que Yeshua estaba haciendo todas estas señales, empezaron a decir: este es el rey que necesitamos, y estaban armando todo para montarlo como rey y rebelarse contra el imperio romano. Pero Yeshua, conociendo todo esto, se apartó de allí, se fue aparte, lejos, y mandó a los discípulos adelante que cruzaran el mar de Galilea. Entonces, todo esto acontece
previo a lo que estamos aquí estudiando hoy. Entonces, después de estas cosas, dice que pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como él empezó a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a proclamar el año agradable del Señor, a traer bienes y sanidades al pueblo, esto se hizo evidente en toda la sociedad judía del primer siglo, que su fama se extendió por todas las regiones y multitudes venían donde él estaba predicando. Entonces, aquí había siempre una contienda porque ya los judíos, los líderes religiosos, tenían celo de Jesús porque le seguía más gente que los que venían al templo a escucharlos a ellos. Entonces, esto empezó a generar un conflicto entre los líderes religiosos y Jesús, porque Yeshua constantemente los estaba confrontando en sus doctrinas, en sus mandamientos de hombres, en cómo ellos quebrantaban la Torá, y él les decía, ustedes quieren matarme, ustedes quieren quitarme la vida porque yo testifico contra ustedes de que ustedes están quebrantando las instrucciones del Todopoderoso. Entonces, aquí habla algo muy importante que dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En este contexto, es muy importante que resaltemos que la expresión la fiesta de los judíos está bien porque en esa época únicamente los judíos guardaban la fiesta, en este caso la casa de Judá, que era la que estaba en el escenario, porque la casa de Israel estaba dispersa en las naciones, no había regresado a casa, el padre apenas iba a empezar el proceso de restauración de la casa de Israel. Entonces, esta expresión, la fiesta de los judíos, ahí cabe y encaja perfectamente porque los judíos eran los que estaban guardando las fiestas. Entonces, vemos que la fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas de peregrinación donde todo varón israelita debía venir hasta Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la cual consiste en que todo varón debía construir una suca o una tienda de campaña y morar en ella durante 7 días. Y el segundo mandamiento explícito en la fiesta es que se tenían que gozar en esta fiesta. Entonces es una fiesta de mucho regocijo, de gozo. Es una fiesta donde todo el pueblo debía participar y conmemoraban, eso sí, el hecho histórico donde el pueblo de Israel moró en el desierto en tiendas de campaña o en sucas, y que también lleva un simbolismo profético de que un día el Mesías iba a venir a tabernaculizar en medio del pueblo. Representa también el reinado del Mesías en medio del pueblo. Yeshua reinando en el pueblo desde la ciudad del Dios Todopoderoso. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Entonces vamos a ir avanzando acá. Listo, aquí tenemos de que en medio de todo esto que se está describiendo en el texto, habían discordia en medio del pueblo, y entre medio del pueblo estaban los hermanos de Yeshua, que no creían en él, aún no habían creído en él como el Mesías. Ellos lo vieron crecer en medio de su casa, Jesús era el mayor de todos, y sus hermanos lo vieron como el hermano mayor, y seguramente también conocieron la historia de cómo nació y conocieron todo lo que su madre seguramente les compartió con su padre José, de cómo el Padre Celestial había venido sobre Miriam y había concedido el Espíritu Santo y que era el Mesías. Aún sus propios hermanos todavía no coincidían en su corazón y en su mente de que Yeshua era el Mesías, de que él había venido del cielo, de que era la manifestación visible del Todopoderoso, porque ellos lo vieron como una persona común y corriente, comían con él, jugaron con él, hicieron muchas cosas juntos y lo vieron en el seno familiar. Y había dudas en ello, por eso
allí habla y les dice, en el verso 3 dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Ellos estaban viendo los milagros que él estaba haciendo y por eso le dicen, ve, muéstrate, date a conocer, manifiesta tus obras a la gente. Si tú dices que eres el Mesías, pues date a conocer. Eso le estaban diciendo sus propios hermanos que no creían en él. Ellos creen en Yeshua después de la muerte, cuando lo ven que muere en la cruz y cómo resucita, allí es que vienen a creer en él. Entonces, los judíos, en este caso, los líderes del pueblo, los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, esta gente importante de la sociedad judía del primer siglo, tampoco creía en Yeshua. Lo veían como una amenaza a su imperio, en este caso a su sistema religioso, a toda la influencia que ellos tenían en el pueblo. Ellos veían a Yeshua como una amenaza y por eso ellos procuraban deshacerse de él, matarlo, así dice literalmente, porque querían matarlo. Estaban haciendo todo lo posible por sacarlo del camino. Por eso ellos no creían en Yeshua. Por eso ellos procuraban deshacerse de él, le enviaban constantemente personas para que lo cuestionaran, para que le pusieran trampas en las preguntas que le hacían, pero Yeshua, como conoce todas las cosas, conoce los pensamientos del hombre, él constantemente los confrontaba y les devolvía a través de sus enseñanzas una confrontación a estas personas que quedaban siempre con los brazos cruzados, que no lo podían tocar, porque más adelante habla de que no era el tiempo de el morir, porque él iba de acuerdo a lo que el Padre Celestial había determinado. Entonces dice que también sus discípulos tenían dudas. Entonces los discípulos no estaban 100% seguros de que Yeshua era el Mesías, estaban en ese proceso de afirmación, de conocimiento y de comunión con él, y apenas Yeshua iba a la mitad de su ministerio, estaba enseñando al pueblo, estaba haciendo bienes al pueblo, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, llevando el mensaje de las buenas nuevas a todas las personas, y a sus discípulos les estaba revelando los misterios del reino, enseñándoles personalmente y en secreto todas las cosas que él enseñaba al público en general a través de parábolas, y a ellos les enseñaban más en particular, y cada día que iba transcurriendo esas dudas se iban disipando, ellos se iban afirmando más y más en Yeshua, aunque habían algunos que todavía estaban con la incertidumbre si será este el Mesías, y también parte del pueblo tenía dudas. Muchos creían en Yeshua, muchos creyeron en él, pero muchos empezaban a dudar, ¿será este el Mesías? ¿Será que de Galilea saldrá algún Mesías? ¿Saldrá algo bueno? Y empezaron a confrontarse y a decirse muchas cosas que leemos en el texto. Entonces, es muy importante que tengamos claro lo que el texto nos está diciendo de cómo ellos, sus propios hermanos, envían a Yeshua que vaya hasta Jerusalén, que vaya a la fiesta de los tabernáculos y se dé a conocer. Verso 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, porque aún sus hermanos no creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Esta frase es muy importante porque Yeshua la citó en varias ocasiones. Cuando él empieza su ministerio, aún no había empezado su ministerio, fue invitado juntamente con su madre a una fiesta, las bodas de Canaán. Su propia madre María le dice que hicieran a los criados, hagan todo lo que Yeshua, él les diga que hagan. Y Jesús les dice, mujer, mi tiempo no ha llegado. El tiempo de él manifestarse no había llegado, el tiempo de él cumplir todo lo que el Padre había establecido no había llegado, apenas estaba empezando a ejecutar. Entonces hace su primer milagro, convierte las aguas en vino, y esto fue notorio allí,
y vemos cómo el texto sigue diciendo de que Yeshua le confronta a sus propios hermanos. Bueno, vayan ustedes adelante, yo voy después. Dice, entonces, mi tiempo no ha llegado, estamos leyendo el verso 6, más vuestro tiempo siempre es presto. Para las personas que están a su alrededor, en este caso para sus hermanos, para ellos sí era el tiempo, no darte a conocer, este es tu tiempo, ve a la fiesta. Entonces, como Yeshua sabía que los judíos, en este caso los líderes religiosos, estaban articulando un plan para darle de baja, él no fue abiertamente a la fiesta, sino que fue como en secreto, como en oculto, pero por más que se ocultó, no pudo pasar desapercibido porque ya era una persona reconocida en el pueblo y todos estaban buscándolos y se murmuraban unos tras otros, ¿dónde está aquel que sanó al que hacía los milagros, que hace los milagros? ¿Será que va a venir, que no va a venir? Y más adelante vamos a ver cómo Yeshua se manifiesta. Entonces dice que verso 7, no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrezco porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Como Yeshua estaba confrontando directamente y abiertamente a los líderes religiosos que sus obras eran malas, que estaban quebrantando las instrucciones del Todopoderoso y que estaban implementando y estableciendo mandamientos de hombres, violando los mandamientos de Dios. Esto chocaba fuertemente con ellos y por eso querían deshacerse de él. Entonces, eso hacía que Yeshua testificara en contra de ellos, de que lo aborrecieran. Y hoy vemos en nuestra sociedad de que la sociedad acepta a la gente perversa, la gente mala, le da cabida, la acepta, no la rechazan, pero rechazan a todos aquellos que quieren guardarse en integridad y en rectitud delante del Todopoderoso y que están anunciando el mensaje de las buenas nuevas del Todopoderoso. Esos sí son señalados por la sociedad, por la gente, los marginan, los tratan de bichos raros, pero a todos aquellos que hacen y permanecen en la maldad, la sociedad los cobija y los acepta. Lo vemos en nuestra sociedad, lo vemos en nuestro medio. Entonces, igual pasaba en la época de Yeshua. Estos hombres que deberían enseñar al pueblo la palabra, la Torá, estaban enseñando una desviación de las instrucciones del Todopoderoso y que Yeshua los estaba confrontando. Subid vosotros a la fiesta y yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces vemos que Yeshua estaba allí, ya había experimentado cómo sus propios hermanos no creían en él, cómo los judíos, los líderes religiosos, procuraban matarle, no lo querían ni en pintura. Sus discípulos tenían dudas y él los estaba afirmando en la palabra, en las instrucciones del Todopoderoso. Y la parte del pueblo que dudaba, Yeshua con sus enseñanzas los estaba llevando hacia la obediencia de sus instrucciones. Entonces, ¿por qué Yeshua advierte que no había llegado su tiempo? ¿Cuál fue ese tiempo que el Todopoderoso estableció? ¿Cuál era el tiempo que estaba preparado? Entonces vemos de que Dios estableció y definió unos tiempos designados y ya conocemos que la palabra para tiempos designados es la palabra moed o moadines, que significa cita, tiempos señalados, tiempo de celebración, de conmemoración, congregación. Y vemos que Yeshua estableció unos tiempos y este tiempo estaba marcado en el Pesa, en un tiempo especial, en la semana del maná y en cada una de los tiempos señalados que el Todopoderoso estableció, empezando por el Shabbat, el Pesa, la semana de Hamatzot, el Bikurim o las primicias, el Shavuot, la fiesta de las trompetas, el Kippur o Yom Kippur y el tabernáculo. En este momento estaban celebrándose la fiesta de los tabernáculos. Entonces Yeshua tenía que morir a la mitad de la semana
como había sido establecido. Entonces, vemos que Dios, en su potestad, establece el final desde el principio, y él lo estableció en la Torá. Desde el principio estableció todo. Entonces, Yeshua tenía que morir a la mitad de la semana, como había sido profetizado por Daniel, cuando Daniel recibe la visión de que el Mesías príncipe tenía que manifestarse a las 72 semanas, y a la mitad de la semana debía morir. Entonces no podía morir en cualquier día, sino que tenía que morir específicamente en el tiempo señalado por el Todopoderoso, que era el día de Pesach, y tenía que morir a la hora señalada. No podía ser en cualquier hora, sino en la hora específica que se hacía el sacrificio del Cordero Pascual. En este caso, entre las 2 tardes, podemos decir literalmente a las 3 de la tarde. Y lo vemos como cuando se da toda la crucifixión de Yeshua, él muere en Pesach, específicamente ese año en el que se hace el sacrificio de Pesach, o que Yeshua muere. Ese año cayó Pesach específicamente en la mitad de la semana, en el día miércoles. Entonces tenía que ser así para que se cumpliese todo lo establecido por el Eterno. Entonces nosotros vemos de que la fiesta de Pesach va cambiando de día cada año, y específicamente en ese año que Yeshua muere, el Pesach cayó en la mitad de la semana, un día miércoles. Entonces ese día Yeshua muere a la mitad de la semana, como estaba profetizado, y vemos que podemos hacer una conexión con la semana del maná, que está descrito en el libro de Éxodo, cuando el Eterno lleva al pueblo al desierto y empieza a enviar la provisión del cielo, el maná del cielo. Entonces, eso fue un Shabbat. Y si nosotros, bueno, ahí no lo tengo bien claro, pero cuando estaba consultando, veía que desde ese día hacia atrás, y contamos desde esa fecha hacia atrás un mes, encontramos de que podemos establecer de que el primer día del año, para ese año que el Todopoderoso empezó a darle provisión al pueblo, fue un jueves, y 2 días después dice la Escritura que empezó a darle la provisión del maná. Entonces podemos establecer de que el Todopoderoso tiene todo planificado en su palabra, y todo va de acuerdo a lo que él ha establecido, y Yeshua estaba cumpliendo literalmente al pie de la letra todas las cosas que estaban escritas acerca de él. Por eso vemos de que hay muchísimas profecías que se cumplieron en él y en toda la población, y que también hoy nosotros hacemos parte del cumplimiento de esas profecías. Las profecías son de cumplimiento literal, y la Escritura dice que él debía morir en Pesach, y murió en Pesach específicamente en la hora señalada. Y cuando nosotros analizamos un poquito todo el preámbulo del Pesach, el día 10 del mes se seleccionaba el Cordero de Pesach. El día 10 Yeshua se presenta delante de los sacerdotes examinado y es seleccionado como el Cordero. Y durante esos días, del día 10 al día 14, se guardaba el Cordero, que no le pasara nada, para sacrificarlo el día 14 del mes de Abib. Entonces, todo esto, Yeshua lo fue cumpliendo. Él entró al pueblo montado en un burrito hasta toda la ciudad, llegó al templo, santificó al templo, limpió el templo, echó a los vendedores, a los cambistas, y estableció de que la casa del Padre Celestial la habían convertido en una guarida, una cueva de ladrones, y debía ser llamada casa de oración. Eso hace relación a de que él estaba limpiando toda la casa, todas las cosas, y así siguió todo esto en el proceso. Entonces vemos que aquí, para avanzando, hay eventos que siguen este mismo patrón. Entonces, uno de ellos es la creación. Dios estableció un orden en la creación de todas las cosas,
Y vemos de que cuando Dios creó todo, en el día cuarto Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Y eso tiene una relación y una conexión muy importante porque en el día cuarto eh, nace Yeshua, el sol de justicia. En el cuarto milenio nace Yeshua. Específicamente está literalmente conectado con eso. Y en las escrituras nosotros conocemos de que a Jesús es reconocido, o las escrituras muestran a Yeshua como ese sol de justicia, como esa luz que vino al mundo a traer justicia, la justicia divina, a traer todo esto. Entonces, hay esa conexión. La semana del maná que mencionamos ahorita hace todo este proceso también, y vemos cómo en esa semana que el Todopoderoso empieza la provisión, a darle la provisión del maná, tiene la misma conexión, y vemos cómo el Padre provee al pueblo y cómo el Todopoderoso establece cada uno de estos tiempos, el Pesaj también, todo esto lleva una conexión con todo esto, y todas las fiestas que fueron establecidas por Yeshua para cumplirlas literalmente, o que estableció el Padre. Estas fiestas debían cumplirse literalmente por Yeshua, y vimos cómo las primeras 4 fiestas Yeshua las cumplió literalmente. Yeshua cumplió el Pesaj, y él fue el cordero de Pesaj, como él muere en Pesaj a la hora señalada, a la hora del sacrificio, como él a los 3 días después de su muerte resucita como las primicias, el primogénito de la creación, como las primicias de la resurrección. Y vemos cómo él santificó al pueblo durante esos 7 días en esa semana de Hamatzot, sacando toda la levadura del pueblo de Israel, santificando al pueblo, y cómo después de las primicias él establece que se contaran esas 7 Shabbat, esas 7 semanas o esas 7 Shabbat, y después al día siguiente se cumplió el Shabbat o el Pentecostés, y cómo él restableció el pacto, renovó el pacto, hizo una restauración del nuevo pacto a través de eso que él compartió con sus discípulos la noche previa a su muerte, en secreto con sus discípulos, se sentó con ellos, le lavó los pies y los llevó a que ellos comer y beber, porque este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Igual les dio la copa, la sangre que representaba esto, cómo él estaba restaurando el pacto que el Todopoderoso había establecido desde el principio con Noé, con Abraham y con cada uno de los patriarcas y con todo el pueblo de Israel, el cual había sido roto, y que Yeshua estaba restaurando el nuevo pacto. Un pacto que fue hecho no como se nos enseñó con los judíos y los gentiles, sino con la casa de Judá y la casa de Israel. Y este nuevo pacto establece de que el Todopoderoso derramaría de su Ruach HaKodesh, de su Espíritu Santo, sobre toda carne, sobre todos aquellos que invocaran su nombre, jóvenes, hombres, mujeres, niños, ancianos, y serían llenos del Espíritu Santo, y se les daría un nuevo corazón sensible a la presencia del Todopoderoso. Nosotros hemos sido partícipes de todo esto. Nosotros hemos tenido el privilegio de que el Padre nos haya mostrado todas estas cosas y las hayamos entendido, y seguimos el proceso a las siguientes citas o tiempos señalados del Creador. En este caso, Yom Teruah, Yom HaKippurim y Sukkot. Entonces, estas fiestas las estableció el Padre, y las podemos leer literalmente en Levítico capítulo 23, donde se detallan todas y cada una de ellas. Entonces, vemos que la palabra aquí nos está llevando a que nosotros podamos profundizar más en ella. Entonces, seguimos leyendo el texto. Dice Juan capítulo 7, versos 11 al 22. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y le
había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si lo que yo hablo lo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondiendo la multitud, le dijo, demonios tienes, ¿quién procura matarte? Jesús le respondió y les dijo, una obra hice y todo os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. En el día de reposo circuncidáis al hombre, y sigue diciendo, para no quebrantar la ley de Moisés. Entonces vemos de que Yeshua había hablado con sus hermanos le estaban diciendo, ve, muéstrate al pueblo, pero Yeshua resalta algo muy importante, de que el tiempo no había llegado, de que el tiempo no era como ellos creían, como ellos consideraban, sino como el Todopoderoso lo había determinado. Por eso él se queda en Galilea y transcurren unos días y dice que a la mitad de la fiesta sube a la fiesta, pero no lo hace abiertamente, sino que lo hace en oculto, porque los judíos, los líderes religiosos, procuraban matarle. Entonces, habla de que los judíos estaban con la inquietud, ¿dónde está aquel? Se preguntaban unos a otros, ¿será que no va a venir el que dice ser el Mesías? Y había mucho murmullo acerca de él en la multitud. Pues unos decían, es un buen hombre, es el Mesías, es el enviado de Dios, es el profeta, pero otros decían, no, ese es un engañador, es un mentiroso, está engañando al pueblo, es un falso maestro, un falso profeta. Tenían, el pueblo estaba dividido, estaban en esas dos posiciones. Un grupo lo reconocía como el Mesías, pero otro grupo estaba en lo contrario, no lo reconocía, lo tenía como un falso maestro, como un falso Mesías, pero ninguno lo hacía abiertamente por temor a los judíos. Aquí hay algo importante que quiero resaltar, y que esto nos afecta hoy a nosotros por temor a los judíos. Hoy nosotros, por temor a los judíos que representan los líderes religiosos, nosotros no explicamos o no predicamos abiertamente por temor a que se vaya la gente, por temor a que el mensaje no sea aceptado, por temor a muchas cosas. Pero si nosotros estamos haciendo la voluntad del que nos envió, Yeshua, nosotros no vamos a tener temor hacia esta gente, sino que el Todopoderoso se encargará. Simplemente nosotros debemos hacer nuestra tarea, hacer lo que nos corresponde hacer y hacerlo lo más correctamente posible y con el temor y el temblor en nuestro corazón, para agradarlo a él, para no agradar a los hombres, sino para agradarlo a él. Y esto hace que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Entonces, en su momento, muchos en nuestra congregación, temiendo más a los líderes, pues se fueron, porque no les pareció, no me parece, esto no es así, esto no concuerda con mi doctrina, con todo lo que me han enseñado a lo largo de toda mi vida cristiana, y no les pareció, pues y ellos siguieron en el sistema religioso que nosotros en un día estuvimos. Pero a nosotros, gloria al Eterno, porque el Padre nos quitó el velo y nos permitió
avanzar, dar un paso más adelante, seguir en esa búsqueda de hacer su voluntad. Entonces, era lo que Yeshua estaba haciendo, haciendo la voluntad del que lo envió, del Padre Celestial, y esto iba en contraposición del sistema religioso, porque el sistema religioso pretende agradar a Dios, pero pretende hacerlo de la forma que ellos consideran apropiada, no como el Todopoderoso lo estableció. Entonces, eso habla aquí las Escrituras, dicen, más a la multitud, a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces, vemos de que Yeshua en la fiesta de los tabernáculos, él sube a la mitad de la fiesta, él vino a hacer la voluntad del Padre, él no vino a hacer nada por su propia cuenta, sino que vino a hacer todo lo que el Padre le había indicado. Él hablaba solo las palabras que el Padre Celestial colocaba en su boca, y esto es Torá, y donde, donde él estaba, dice que se preguntaba a la gente, ¿de dónde sabe este palabra si él no estudió con nosotros? Se decían los líderes religiosos, los fundadores de las escuelas rabínicas que había en ese momento, la escuela de Hillel, la escuela de el otro rabino destacado en su momento. Ellos se estaban preguntando de dónde él sabe si él no ha venido a estudiar ni aquí al templo, ni ha venido a estudiar a la escuela de Hillel, ni a la escuela de Shammai. Él no ha estudiado con nosotros. ¿De dónde él sabe tanta letra? ¿De dónde él sabe tanta palabra? Porque lo que ellos no sabían y que no había sido revelado a ellos, de que Yeshua era la palabra del Dios viva hecha carne, de que él era la manifestación visible de ese Dios invisible que había venido a tabernaculizar en medio del pueblo y que estaba allí haciendo la voluntad del Padre, enseñándole y llevando al pueblo las palabras que salían de la boca del Padre Celestial. Entonces, vemos cómo Yeshua conocía la palabra porque Él es la palabra. Él es la palabra hecha carne. Él caminaba en medio del pueblo, enseñaba la palabra y lo hacía con autoridad, sin eh, sin poner malos ejemplos, sino con el ejemplo, enseñaba con autoridad, enseñaba la palabra con transparencia, cosa que chocaba mucho con los líderes religiosos porque ellos predicaban, pero no aplicaban lo que estaban predicando. Mas, sin embargo, Yeshua es el modelo a seguir, el ejemplo más apropiado y perfecto para una persona que quiere ser un discípulo de él, un creyente conforme a las Escrituras. Entonces enseñaba al pueblo abiertamente en medio de la fiesta. Jesús aparece y empieza a enseñarle al pueblo nuevamente, tanto de que esto hizo que hubiera mucho revuelo y la multitud empezó a preguntarse, ¿no es este que estaban buscando? ¿No lo querían matar? Mira, como que ya lo aceptaron y lo reconocieron como Mesías porque no le están haciendo nada. No le estaban haciendo nada precisamente porque no era el tiempo para que lo prendiesen ni para que le hiciesen daño. Entonces, ¿qué enseñaba Jesús? ¿Qué enseñó Jesús al pueblo? Él enseñó la Torá, la palabra, los profetas, los escritos y el libro favorito que más citaba Yeshua, Deuteronomio, el libro de Moisés. Él constantemente citaba este libro y lo enseñaba al pueblo y le decía a la gente todo lo que las escrituras venían de parte del Todopoderoso. Entonces, ¿qué decía la gente? La gente empezó a decirse, no, este es un buen profeta, este es el Mesías, pero otra gente no lo reconocía como profeta, sino como un engañador, porque seguía toda la corriente de los líderes religiosos. Lo veían como un mentiroso, como un falso profeta, como una persona que estaba quebrantando el Shabbat, que quebrantaba la Torá,
porque ellos no estaban siguiendo las instrucciones del Todopoderoso como el Todopoderoso lo había establecido, sino que estaban siguiendo todos los takanos que habían sido establecidos por los rabinos en todo ese tiempo. Y por eso cuando Yeshua hacía milagros en Shabbat, para los líderes religiosos, eso era una violación del Shabbat, porque ellos no podían ni caminar más de 1 kilómetro porque ya estaban violando el Shabbat. Entonces vemos que esa gente que se cuestionaba y decía, y de dónde sabe tanta escritura, de dónde él tiene toda esta sabiduría si no estudió con nosotros. Entonces los alguaciles que fueron enviados por los líderes religiosos a aprender a Jesús, a llevárselo arrestado, cuando ellos escuchaban las enseñanzas que estaba dando el Mesías, quedaron con la boca abierta y se regresan con las manos vacías y les dicen: no hemos escuchado antes hombre hablar así. Tanto que los líderes religiosos se molestan. ¿Acaso ustedes también fueron engañados por él? No es que hayan sido engañados, sino que cuando nosotros escuchamos la voz del Mesías, esa voz penetra lo más profundo de nuestro corazón, nos confronta y nos hace caer rendidos delante de él, reconociendo de que en él es que nosotros tenemos esperanza y fortaleza y de eterna. Seguimos leyendo. Verso 24. Si el hombre recibe la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no está aquí el que buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente, no le dicen nada. Habrán reconocido la verdad los gobernantes que él es el Cristo, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Aquí es importante que resaltemos algo. La gente, así como conocía y tenía conocimiento de las Escrituras, también ignoraban muchas palabras proféticas. Los propios hermanos de Yeshua, que conocieron a Yeshua desde chiquitico, desde niño, que vivieron con él, que lo vieron crecer, ellos sabían que Yeshua había nacido en Belén como estaba profetizado y que se había criado en Galilea, porque así estaba escrito que debía crecer en Nazaret y debía ser llamado Nazareno. Y esto, para los judíos que no conocían a Yeshua, empezaron a cuestionarlo. De Galilea podía salir algún profeta, algo bueno, por eso le cuestionaban así. Entonces, a pesar de que los maestros conocían escrituras, ignoraban muchas de las profecías. La profecía y muestra la escritura de que Yeshua cumplió la profecía, que nació en Nazaret, que vivió en Nazaret, perdón, nació en Belén, vivió en Nazaret, y que de allí se manifestó a todo el mundo conocido en ese momento, israelita. Entonces sigue diciendo de que porque sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. ¿Cómo así? Sí, la escritura muestra, y cuando los sabios de Oriente llegan a Jerusalén buscando al Mesías, este hombre que era el gobernador, el rey de Judea, lo indaga y le preguntan y llama a los maestros y les dice dónde debe nacer el Mesías príncipe. Y él los dice, el profeta dice que en Belén, Efrata, en Belén. Y él manda a buscar al Mesías allá y asesina a todos los bebés en los rangos de edad que había inquirido, en este caso investigado, que era de 0 años a 2 años, y mata a todos los niños, pero el ángel advierte a José y a María y se van a ir de Egipto, como estaba escrito. Por eso, de Egipto llamé a mi hijo. Todo esto se cumplió literalmente. Entonces, ellos ignoraban muchas partes de la profecía, por eso ellos declaraban de que sabían de dónde venía Jesús,
pero estaban esperando al Cristo que nadie sabe de dónde vendría. Sí sabían, porque él debía venir del linaje de David, de la casa de Belén, y conocían eso, pero ignoraban esto acerca de Yeshua, porque lo tenían como un hombre común, un hombre más, como un hijo de fornicación, porque así lo describe la escritura para los líderes religiosos, pero Yeshua estaba cumpliendo literalmente toda la escritura. Por esto sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó su voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Él está aquí hablando de su naturaleza. Él está aquí diciendo de que ciertamente muchos conocían su procedencia física, sabían dónde había nacido, quién era su familia, conocían a sus padres, a sus hermanos, pero él les estaba declarando y diciendo de que él no era de este mundo, de que él mismo era el enviado del Todopoderoso. Por eso cuando Juan el Bautista está predicando y ve venir a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo reconoció porque él recibió esa señal y testificó y dio testimonio de que él era el Mesías, el enviado del Todopoderoso. Entonces sigue diciendo: pero yo les conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga hará señales que más de las que éste hace. Verso 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban acerca de esto, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré entre vosotros e iré al que me envió, mas me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde irá este? Que no le hallemos, se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Mucho me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. En el último y gran día de la fiesta se puso en pie, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente. Entonces vemos de que allí estaba el escenario, Yeshua en medio de la fiesta de los tabernáculos y en medio de todos los rituales que se hacían en esa fiesta, los sacrificios diarios, el gozo, la gente regocijándose y todo lo que se hacía. Y en el último gran día de la fiesta, el día octavo, que significa un nuevo comienzo, Yeshua se pone en pie, alza su voz y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vemos de que se hacía un ritual de purificación. Los sacerdotes tenían que ir a la fuente de Siloé, que significa el enviado. ¿Quién es el enviado? Yeshua. Yeshua es el enviado.
Entonces los sacerdotes tenían que ir al enviado a buscar agua viva y traerla en una procesión hasta el templo. Y cuando llegan al templo, esa agua viva que ellos traían la esparcían sobre la multitud que estaban celebrando la fiesta y empezaban a orar al Padre Celestial pidiendo que enviara lluvia para las cosechas de almas que el Padre Celestial iba a levantar en cada generación. Yeshua estaba en pie del medio de la multitud y dice, el que cree, el que tenga sed, venga a mí. Yo soy la fuente de agua viva y el que viene a mí y bebe de mí esa agua, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que ha hecho el Padre, es lo que ha hecho Yeshua en nuestras vidas. Hemos llegado a la fuente. La fuente representa el pozo, la palabra, la Torá. Él nos ha traído de regreso a la fuente de agua viva y de nuestro interior brotan ese río de agua viva porque el Todopoderoso nos ha colocado en nuestro corazón ese deseo ardiente de conocer más su palabra, de hacer su voluntad, de vivir conforme a sus instrucciones y conforme a sus enseñanzas, que nosotros recibamos cada día la asesoría, el respaldo del Todopoderoso, su ayuda para poder cumplir con todas las cosas que Él ha demandado a nosotros. Que el Todopoderoso nos siga bendiciendo, que siga derramando de su gracia, su favor sobre cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para todos. Amén, amado, amén. Bendiciones.